Muy buenas. Hoy vamos a ver el tema determinantes uno. Tenemos más. Antes el artículo se clasificaba como solo, pero ahora el artículo está dentro de los determinantes. Es decir, ¿cuáles son nuestros determinantes? Tenemos, dentro de los determinantes tenemos el artículo, los posesivos, los numerales, los partitivos, los múltiplos, bueno, en fin, eso ya veremos más adelante. Estamos comenzando con los artículos, es decir, determinantes, artículo. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver su definición de determinantes. Los determinantes son palabras que utilizamos para actualizar y precisar la significación de los sustantivos. Se divide en artículos y adjetivo determinativo. Muy bien. Antes de empezar, chicos, van a disculpar, no lo voy a hacer en formulario. Acá tenemos actividades. Solo tienen que cerrar en círculo los contratos que ya voy a explicar. Solo cerrar en círculo. ¿Qué van a hacer? Esto va a estar en el Classroom. Este documento y ustedes van a copiar y mandar. Que esté visible, por favor. ¿Ya? Que esté visible. En cuanto a estas preguntas con alternativas, solamente me van a mandar el número de pregunta. Por ejemplo, 12. 12 dice, ¿cuántos artículos encontramos en el siguiente fragmento? Copian todo eso y la alternativa. Supongamos que es 3, entonces ponen E3. La alternativa más su contenido. La alternativa es E3. Todo eso escriban. La pregunta, escriben toda la pregunta más el número y la alternativa con su contenido. ¿Listo? Eso es todo en cuanto a esto. Lo demás, sí, eso es todo, ¿ya? ¿Por qué no les voy a mandar el formulario? Porque, pues, tenía un inconveniente. Bueno, un familiar ha muerto y tuve que ir a acompañar y es que no, no me di tiempo a hacer el formulario. Pero no se preocupen, pero la siguiente vez lo voy a hacer. Pero hagan bien, porque ya saben que esto va a entrar al formulario, ¿ya? Muy bien, voy a seguir en explicar esta teoría. Entonces, tenemos como primer determinante el artículo. Definición. Tenemos semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Esos son 4 criterios principales. Entonces dice semántico y nos dice que carece de significado en sí mismo, es decir, solo no nos dice nada. Su valor radica en ser el presentador del nombre. Esto es muy importante. El artículo siempre va a presentar al nombre o sustantivo, siempre. Por ejemplo, el gato. Le está presentando, le está dando a conocer. Es algo conocido por su por su escuchador, ¿ya? Por el emisor, en todo caso. O, perdón, el receptor. El emisor pronuncia el gato, entonces el receptor ya sabe a quién se hace referencia, el gato. Es conocido como sustantivador por excelencia, es decir, el artículo. El artículo sustantiva cualquier cosa, cualquiera. Algo que es adjetivo, está al lado de un artículo, lo va a sustantivar. Y así, todas las palabras, ¿ya? En ejemplo tenemos, la alcaldesa de Lima viajó al Cusco. Ahí tenemos la, al lado de alcaldesa, el artículo femenino, ¿cierto? También tenemos contractos, y ahí tenemos, por ejemplo, voy a adelantarme, al Cusco. Al es un artículo contracto, eso quiere decir que está unida con otra palabra, en este caso sería la preposición a, más el artículo el hace al Cusco, porque sonaría feo decir viajó a el Cusco, ¿no? Feo suena. Siguiente, morfológico, es una categoría gramatical variable dependiente del sustantivo. Ya vimos que siempre tiene que estar al lado de alguien, en este caso del sustantivo. Entonces, entonces tenemos que nos dice que es variable. ¿Por qué?
porque como bien nos dice acá, los niños están siempre felices. Tiene género y número. Ahí tienes el género masculino y el número plural. También puede ser singular, por eso es que varía. Y neutro, ojo, también tenemos neutro, ahí te vamos a ver. Las mesas grandes fueron compradas por Andrea. Tenemos ahí género y número. Sintáctica. ¿Cómo funciona en la oración? Cuando decimos morfológico, es solita, independiente. Y entonces es variable. Cuando decimos sintáctica es cómo funciona en la oración. En este caso, su función en la oración es de modificador directo. ¿Ya? Por ejemplo, la ensalada estuvo deliciosa. Entonces ya vimos ahí, la es un determinante femenino. Y el primero, comencemos. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Estuvo. Ya, estuvo hasta deliciosa sería el predicado. La ensalada, sujeto. Y dentro del sujeto tenemos un determinante y un sustantivo o nombre. Pero ¿cómo funciona? Ensalada como núcleo del sujeto y la como modificador directo. ¿Listo? Ya. Ahora lexicológica. Es una palabra de inventario cerrado, pues no admite la creación de nuevas palabras con valor de artículo. Es decir, conocemos un, un número limitado, ¿no? Un número exacto de artículos. ¿Listo? Nada más. Y no se puede aceptar otros artículos. No existe otros artículos. Así nos prestamos del inglés, del portugués. No, nuestro léxico no lo acepta. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos clases de artículos. Tenemos los definidos o determinado. Entonces tenemos definidos o determinado. Este artículo realiza la actualización del sustantivo que resulta conocido por el hablante y el oyente. El gato. Y el oyente dice, ah, ya, el gato. Ya se hace referencia a, a alguien, ya lo conoce, ¿no? Entonces tenemos singular, plural, masculino, femenino. Singular, masculino, tenemos el femenino sería la. Masculino, plural, los, femenino, las. Y ese lo es justamente el neutro. Este funciona para sustantivar cualquier adjetivo. Por ejemplo, digo, bueno, lo bueno. Lo está sustantivando. Porque cuando decimos, eh, bueno, bueno es mi gato. Pero si quiero decirlo, lo bueno, hace referencia a alguien, ¿no es cierto? Lo bueno, pero lo ha sustantivado todo. Todo se ha concentrado ahí. Pero gracias a lo que ha sustantivado al adjetivo. ¿Listo? Ejemplo, la bandera del Perú es roja y blanca. Entonces, dice, ¿cómo es que está utilizando el femenino singular, la? En el caso del artículo lo, vamos a ver el ejemplo, es neutro y capaz de sustantivar adjetivos. Ya les he adelantado, dice, me contó lo amable que eres. Lo amable que eres. Entonces es sustantivo adjetivo, ¿no? Sustantivar adjetivos. Amable está siendo sustantivado por lo. Amable es un adjetivo, ya sabemos, ¿no? Siguiente. Todo lo bello eres tú. Bello también. Era un adjetivo, pero ese lo ha sustantivado a bello. Todo lo bello, se refiere a un sustantivo, eres tú. Muy bien. B. Mientras acá tenemos los definidos, acá tenemos los indefinidos. Este artículo realiza la actualización presentativa del sustantivo y asume es conocido por el hablante y es desconocido por el oyente. El hablante lo conoce
y el oyente ignora lo que está diciendo. Escucha, pero no, pero ignora. Está escuchando, pero ignora, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos tanto masculino y femenino. Masculino en singular, un. Femenino en singular, una. Masculino en plural, unos. Y femenino en plural, unas. Bueno, acá se equivoca, le falta la S, es unas, ¿ya? Ejemplo, unos ladrones fueron capturados por la policía. Cuando decimos unos ladrones, se está refiriendo a un indeterminado de ladrones. No sabemos. ¿Quién solo lo sabe? El hablante. Mis amigos se fueron con unas amigas a la biblioteca. Con unas amigas. ¿Cuántas eran esas amigas? Solo el hablante lo conoce, más no el oyente. Muy bien. Ahora vamos a ver casos especiales. Artículo contracto. Se forma mediante la unión de preposición más artículo. Tenemos a más el igual al, de más el igual del. Entonces, a es una preposición y de es una preposición también. Se forman solo con el artículo masculino. Tenemos ejemplos. Pepe fue al monte con sus padres. Vino del monte con su familia. Muy bien. En cuanto a estas actividades, como ya les había dicho al inicio, tienen que encerrar los artículos los artículos y contracciones. Es decir, las contracciones son justamente los que sean formados por la preposición a más el y la preposición de más el, respectiva al y del. Esos son los artículos contractos, ¿ya? Sigamos entonces, tenemos hasta la 13, eso ya me mandan a Classroom o al WhatsApp, donde vean ustedes conveniente y con más facilidad. En cuanto a la normativa del artículo, es muy importante saber porque no siempre vamos a ponerle femenino a las palabras que están en femenino por la siguiente razón. Cuando el sustantivo comienza a sin H o a con H. Tónica, eso quiere decir cuando la A inicial tiene la mayor fuerza de voz. Se usará el artículo el, o sea, el masculino. Pero el artículo masculino, pero este seguirá siendo femenino. Esto se puede comprobar al formar el plural del sustantivo utilizado. Acá tenemos ejemplo. Se podría decir la alma. ¿Y por qué se dice el alma? Porque si decimos la alma, se produce una cacofonía, o sea, es decir, la unión de sílabas que dan un mal sonido. Por eso es cacofonía, mal sonido. La alma, no suena, se rompe, hay un sonido malo, un sonido que no ayuda a que sea corriente la cadena hablada, por eso dice el alma, pero sí en el plural, las almas. De igual forma, el águila, las águilas, el agua, las aguas, la hacha, las hachas, perdón, el hacha, las hachas, el hada, las hadas. Tenemos otra forma del uso incorrecto de los artículos. No deben presentar nombres propios, salvo que sean apellidos de mujeres famosas o familias. Esto quiere decir, utilizamos siempre en el ambiente coloquial. Por ejemplo, es incorrecto decir el Alberto, la María, la Carmen, el Pedro, el José. No. Obviamente que en el entorno familiar coloquial, ahí los utilizamos, pero están mal utilizados. Ahora, es correcto decir en los apellidos, pero solo si son de personajes famosos. Muy bien, tenemos ahí los González, la Jurado, los Quispe, los Reyes, etc. Existen topónimos, es decir, nombres geográficos y nombres propios que funcionan con artículos.
En estos casos se respetará el artículo, estará en mayúscula y no podrá contraerse. No se aplica la contracción del o al. Esto quiere decir, por ejemplo, yo digo, vamos a hacer los ejemplos. Por ejemplo, La Habana, El Cairo, La Libertad, El Quijote, El Greco. Entonces, es incorrecto decir, por ejemplo, Sebastián vive en La Habana. Es incorrecto porque está en minúscula la, que debe ir en mayúscula, como está abajo. Sebastián vive en La Habana. Pero también es incorrecto decir, por ejemplo, Sebastián se va al Habana. No, se dice Sebastián se va a La Habana. No se debe contraer. A eso hace referencia lo que nos dice acá arriba. Bueno, eso es todo. Como ya les dije, el formulario va, no va a ser esta vez. Solo ustedes me van a mandar la pregunta, por ejemplo, más la respuesta. Por ejemplo, digo la 4. Señala cuál es el accidente gramatical del artículo. Copian la pregunta más el número, obviamente. Por ejemplo, 4. Señala el accidente gramatical del artículo. Supongamos que la alternativa es la C. Y ponen la alternativa C más el contenido. Es decir, C y escriben género. ¿Listo? Y eso para todos, para todas las preguntas. Y eso me mandan si desean por WhatsApp o por Classroom. ¿Listo? Bueno, chau, chau, cuídense.